Hermanas, ubiquémonos en el texto de Juan 4. Quiero invitarlas para que este texto bíblico lo hagamos teniendo en cuenta, lo leamos y lo meditemos teniendo en cuenta 7 momentos y a la vez 7 grupos de palabras que van a aparecer en el texto. Iniciemos situando los distintos momentos del texto y lo vamos a ir leyendo a medida que vamos a ir situando los momentos. Entonces, en el texto nosotros encontramos 8 grupos de palabras de gran relevancia. El primero es todo lo que hace referencia a la mujer de Samaria o a la samaritana, según algunas traducciones, o a Samaria misma, o simplemente a la mujer. Y tanto samaritana, Samaria o la mujer de Samaria o la mujer simplemente aparecen 14 veces. Yo me voy a ir permitiendo leer el texto y luego voy a ir haciendo un comentario a cada una de las partes. Llega pues Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Hemos leído los versículos 5 y 6. Y estos versículos nos sirven para ubicarnos, para situarnos y para ver que la escena se va a desarrollar en una región concreta de Palestina o de Israel actualmente, en una región o subregión todavía más concreta que sería Sicar, y en un lugar todavía más concreto que sería el pozo de Jacob. Es decir, vamos como centrándonos. Empezamos en Samaria ampliamente, luego vamos a un pueblo que se llama Sicar, y cerca del pueblo de Sicar encontramos un lugar que es un pozo. Y sin duda la gran protagonista es la mujer de Samaria, que aparece 14 veces en el texto. Y quizás Juan quiere darle realce, quiere poner en evidencia esta mujer de Samaria. Y si tiene el número 14, es decir, si aparece 14 veces, ya nos está diciendo mucho. Es decir, que está superando al pueblo de Israel, porque como sabemos bien, todo esto es simbólico. El pueblo de Israel sería su cifra 12 y la mujer de Samaria va a aparecer 14 veces. Y es que hay algo muy interesante en las Escrituras, y es que en los Evangelios es donde más va a aparecer el pueblo de los samaritanos o el pueblo de Samaria o los samaritanos, y que incluso Jesús llegará a ser tildado de samaritano en el mismo Evangelio de San Juan. Al final vamos a ver hacia dónde nos va a conducir esto. La samaritana no representa solo a una mujer, esto sí lo tenemos que decir desde el inicio, sino que ella está representando a un pueblo que quiere encontrarse con el mensaje evangélico, a un pueblo que se quiere encontrar con Jesús. Ella representa al pueblo que está buscando al Mesías. Y nosotros sabemos por historia, si vamos al libro de los Reyes, que en un momento dado, al retorno del exilio, los samaritanos fueron prácticamente sacados de la comunidad judía por los mismos judíos, y que el pueblo de Samaria comenzó a ser un pueblo aparte, un pueblo que perdió, digamos así, parte de lo que es la herencia judía, aunque conservó la Torá. Entonces podríamos decir que con este texto, ¿qué pretende la comunidad de San Juan? Reintegrar en el pueblo de los judíos a la comunidad de los samaritanos. ¿Y quién representa a la comunidad de los samaritanos en el texto? Es una mujer, la mujer de Samaria. Vamos a tomar ahora los versículos 7 al 15, que sería el segundo momento. Y a esto lo vamos a llamar el primer diálogo. Es el primer diálogo entre Jesús y la samaritana. Entonces yo les doy un momentico para que puedan leer el texto. Yo también lo voy a ir leyendo lentamente y vamos a hacer el comentario a esta segunda parte, en la que vamos a descubrir que el tema es el agua. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice:
dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Dice la mujer samaritana, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Y entre paréntesis vamos a encontrar, o entre comas, en el Evangelio de San Juan, porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Le dice la mujer, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. Le dice la mujer, Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir a sacarla. Como decía, en esta segunda parte se evidencia el tema del agua. El agua, signo de vida y de renacimiento. El agua es el centro de este diálogo. Es una necesidad de los enamorados acercarse a los pozos y querer beber juntos de la misma agua. Nos vamos dando cuenta que el diálogo va avanzando en profundidad y empieza a tocar los secretos del corazón. Y poco a poco va saliendo la historia de Samaria. La mujer, a medida que habla con Jesús, va contando su historia, va contando la historia de su pueblo. Va diciéndole a Jesús que ese pozo al que ella va a sacar agua es el pozo que construyó Jacob. Es el pozo que les pertenece, es el pozo en donde Jacob sacó agua para su familia, el pozo donde él abrevó a su rebaño. Y es porque hay un gran deseo en el pueblo de Samaria de volver a sus raíces y de encontrar lo que es común con los judíos. Y nosotros podemos decir que entre el pueblo samaritano y entre el pueblo judío, los patriarcas son lo que más los une, y especialmente Jacob. Aquí podríamos decir un dato interesante, y es que el Pentateuco es el libro común para samaritanos y para judíos, que después del exilio y al retorno del exilio, los samaritanos no quisieron aceptar ni los libros proféticos, ni los otros escritos de la Torá, y solamente se quedaron con el Pentateuco. Entonces podemos decir que el fondo común de samaritanos y de judíos es el Pentateuco. Por eso se encuentra aquí en este texto el recurso a Jacob, quien abre el pozo, a Jacob, que es como el fundador del lugar, a Jacob, que sería el gran patriarca del pueblo de los samaritanos. Y así seguimos avanzando, y ahora vamos a tomar del versículo 16 hasta el versículo 19. Y vamos a entrar como en un segundo diálogo. Pues nosotros lo cortamos para poder como estudiar parte por parte, pero esto es un texto continuo. Y digamos que sería la tercera parte, pero el segundo diálogo. Y el diálogo va a girar en torno a los maridos. Entonces, como recopilando un poquito, decimos, la primera parte del versículo 5 al versículo 6 tenemos la ubicación. Nos estamos colocando en contexto. Del versículo 7 al versículo 15, el tema es el agua. Y del versículo 16 al versículo 19, que sería el segundo diálogo, el tema son los maridos. Él le dice, vete, llama a tu marido y vuelve acá. Respondió la mujer, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. Le dice la mujer, Señor, veo que eres un profeta. Parece que este es como el centro de todo el texto, o una de las partes más importantes del texto, y es todo lo referente a los maridos.
¿Y por qué decimos esto? Porque si ya hemos dicho que no es una mujer concreta, sino que está representando a un pueblo, al pueblo samaritano, que es un pueblo que quiere recobrar su historia, también es un pueblo que tiene que reconocer dónde ha estado su pecado, para que pueda acercarse verdaderamente al Mesías, al agua viva. Entonces, esta mujer está diciéndole a Jesús que ha tenido 5 maridos, y el que ahora tiene, Jesús le dice que tampoco es su marido. Dice el versículo 18, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo. Y le va a desvelar toda su historia. Un tema fuerte en la escritura son las relaciones amorosas, pero las relaciones amorosas en la Biblia casi siempre tienen que ver con la infidelidad. Y en este caso, o en el caso bíblico, no sería tanto como hablando entre nosotros de lo que es la infidelidad en los matrimonios, sino más bien la idolatría. Los maridos significan los ídolos. Y Samaría sabe bien que ella ha tenido 5 Baales, 5 ídolos. La palabra Baal es la palabra en hebreo para decir maridos, los maridos. Entonces, un Baal es un marido, y podríamos decir, el Evangelio de Juan al decir marido no está refiriéndose al esposo en una relación esponsal, sino que se está refiriendo a los ídolos, a los Baales. Entonces, ¿cómo sabemos que Samaría ha tenido 5 maridos? Porque nos tenemos que ir a buscar un texto del Antiguo Testamento. Recordemos que siempre en la lección divina tenemos que recurrir a otros textos. No nos podemos quedar solamente con el texto que estamos estudiando, sino que tenemos que ir a buscar otros textos. Y el texto que nos va a iluminar en este caso es el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 17, el versículo 24 al 41. Entonces vamos a buscar el segundo libro de los Reyes, el capítulo 17. Y en este texto vamos a encontrar lo que hace referencia a los 5 maridos de los samaritanos o de Samaria. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, en los versículos 24 a 41. Aquí podemos leer. Tenemos que ubicarnos en qué contexto vamos a leer este texto. Este texto es una vez que el pueblo samaritano es deportado, que Asiria ha tomado el reino del norte y los samaritanos son deportados. Entonces, ¿qué ocurre en la región? ¿Qué ocurre en Samaria? Y dice el texto: el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, Cutá, Abá, Hamar y Serbafaín, es decir, 5 pueblos: Babilonia, Cutá, Abá, Hamar y Sefarbaín, 5 pueblos, y la estableció en las poblaciones de Samaria para reemplazar a los israelitas. Ellos tomaron posesión de Samaria y se instalaron en sus poblados, pero al empezar a instalarse allí no daban culto al Señor, y el Señor les envió leones que hacían estragos entre los colonos. Entonces expusieron al rey de Asiria: la gente que llevaste de Samaria como colonos no conoce los ritos del Dios del país, y por eso éste les ha enviado leones que hacen estrago entre ellos, porque no conocen los ritos del Dios del país. El rey de Asur ordenó: lleven allá uno de los sacerdotes deportados de Samaria para que se establezca allí y les enseñe los ritos del Dios del país. Uno de los sacerdotes deportados de Samaria fue entonces a establecerse en Betel y les enseñó cómo había que dar culto al Señor. Pero todos aquellos pueblos se fueron haciendo sus dioses, y cada uno en la ciudad donde vivía los puso en los santuarios de los lugares altos que habían construido los de Samaria. Entonces aquí vienen los 5 pueblos. Los de Samaria hicieron a Sucot Benot, primer Baal. Los de Cutá a Nergal, segundo Baal. Los de Hamar a Asimar, tercer Baal. Los de Abá a Nimhaz y Tartac, cuartos Baales. Y los de Serfabaín sacrificaban a sus hijos en la hoguera en honor de sus dioses Adramelech y Anamalec, es decir, 5 grupos de Baales. Así podemos decir que Samaria ha pasado por 5 dioses, ha tenido 5 maridos, y le dice el Señor a la mujer: y el que ahora tienes tampoco es tu marido.
O sea, no ha encontrado verdaderamente a su Señor. Samaria está en búsqueda de su Señor y ya ha pasado, con la que está viviendo ahora, por 6 experiencias distintas de idolatría, o de seguimiento, o de búsqueda de un Dios, porque podemos decir que fue un pueblo desprotegido por el mismo judaísmo y que fue un pueblo que buscó en dónde refugiarse, buscó varios dioses y ninguno le sirvió, porque como le dice el Señor, y este que tienes ahora tampoco es tu marido. Eso es muy interesante, porque si no, uno podría tildar a la mujer samaritana de cualquier mujer, ¿cierto? De una mujer de mala vida, de una mujer casi una prostituta, todo lo que decimos sobre la samaritana, y empezando porque tenemos que decir que ni es una mujer, porque es un pueblo, y que es un pueblo que está en búsqueda, pero que no ha encontrado al verdadero Dios, que no ha encontrado al Mesías. Digamos que el mérito de Samaria es que Samaria busca. Aunque ha pasado por todos los Baales que ha pasado, Samaria sigue buscando y está en búsqueda del Mesías y espera encontrarlo definitivamente para que sea su Señor. Y así podríamos nosotros a lo mejor decir que el séptimo, es decir, la plenitud, porque tiene 6 y le falta 1, ese será el Señor que va a venir, ese será Jesús que va a venir, ese será el cristianismo que va a llegar al pueblo de Samaria. Vamos ahora a adelantarnos otro poquito en el texto y ver como un tercer diálogo. Ya llevamos 2 diálogos, vamos recordando. Un primer diálogo en torno al agua, un segundo diálogo en torno a los maridos, y llegamos entonces al tercer diálogo que va a girar en torno a la adoración, a adorar. Si estamos bien atentas y tenemos nuestras Biblias y a lo mejor tenemos unos lapicitos de colores o a lo mejor tenemos un esferito, podemos ir marcando como esas palabritas. En el primer relato dijimos que vamos a hablar de la mujer que aparece 14 veces a lo largo de todo el texto. Después podemos ir ubicando todo lo que tenga que ver con el agua, luego todo lo que tenga que ver con los maridos, y en este momento vamos a ver todo lo que tenga que ver con adorar o adoración. Y vamos a leer el texto. Del versículo 20 al versículo 24. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes, los judíos, dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús le dice: créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Y como vemos, seguimos avanzando en profundidad. Por algo el tema es un pozo y el tema es el agua, porque para entender el tema de la samaritana hay que ir a lo más profundo de ese pozo, hay que ir más y más abajo. La superficie era el tema del agua, luego el tema de los maridos, pero aquí ya vamos a entrar en el tema de qué es adorar y a quién se debe adorar. De los maridos vamos al culto, podríamos decir, y hay mucha relación y secuencia. La palabra adorar aparece 10 veces y está ubicada en el eje del texto, en la sección central, que es este tercer diálogo, y nos indica que hay algo que se debe profundizar a nivel del culto, y nos brinda una frase clave en boca de Jesús, que es como el corazón de todo el texto: la salvación viene de los judíos. Nosotros diríamos que es algo egocentrista, que es algo nacionalista, que nos está diciendo de un pueblo que solo piensa que la salvación viene de ellos, pero lo que Jesús le está proponiendo a la samaritana es que hay que retornar a la casa, es que hay que retornar porque ellos son judíos, aunque son samaritanos de raza o de región, son ante todo judíos, y que ellos también son miembros del pueblo elegido, y que
tienen todo el derecho a adorar al Señor. Pero Jesús va a insistir en que llegará un día y llegará la hora en que ni en el monte Garizim, porque nosotros estamos ubicados en el monte Garizim, ni en Jerusalén diremos que será el lugar esencial o el lugar privilegiado para adorar, porque al Padre lo podremos adorar en cualquier lugar. Y dice al Padre. Jesús le dice, voy a repetir el versículo 21, créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Y es la primera vez que va a aparecer el Padre en este relato, aquí en este texto, como quien dice, si somos hermanos, judíos y samaritanos, no importa el lugar, porque en todo lugar podremos adorar al mismo Padre. Tenemos el mismo Padre, somos de la misma casa, todos podemos llamarnos judíos. Y poco a poco es como Jesús va integrando el pueblo de Samaria a la comunidad judía. Vamos a pasar ahora a los versículos 25 al versículo 29 y vamos a tener otro diálogo, o continúa el diálogo pero cambia el tema, porque todo esto es un diálogo continuo, pero los temas van cambiando, el tema del agua, el tema de los maridos, el tema de adorar y entramos al tema del Mesías.